Nacional te invita a ser parte de la democracia en acción. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las decisiones que impactan a nuestro país. Desde leyes que moldean nuestro futuro hasta debates cruciales que dan voz a nuestras comunidades. En la Asamblea Nacional, tu participación es esencial. Síguenos en nuestras plataformas para estar informado y hacer escuchar tu voz. Asamblea Nacional de Panamá, una nueva asamblea. Judiciales para la consideración de la ratificación al cargo de administrador de la Autoridad Nacional de Aeronáutica Civil. Para dirigir la sesión, la diputada presidenta de la comisión, la diputada Shirley Castañeda. Muchas gracias. Reanudamos la sesión para recomendar al licenciado Rafael Ernesto Bárcenas Chiari en la Autoridad de Aeronáutica Civil. Señor secretario, por favor, proceda a leer el perfil del licenciado Rafael Ernesto Bárcenas Chiari. Gracias, presidenta, colega, medio de comunicaciones, público presente. Procedemos a leer la hoja de vida del licenciado Rafael Bárcenas. Educación de la Universidad de Louisville en el 2008. Interpreting American University en Washington, D.C., Estados Unidos en el 2003. Secundaria a Bonfors School. Experiencia laboral Bárcenas Group International desde el 2014 hasta el presente. En junio del 2009 al 2014 fue el director general de la Aeronáutica Civil de Panamá, Junta de Directiva Tocumen S.A. Diciembre del 2007-2009, Urban Media S.A., gerente general. 2007-2009, Helicópteros Personal S.A., Enterprise, gerente general. Helicóptero volado en Boeing Jefferson Robinson R-44, Robinson R-22, Eurocopter S-120B, Eurocopter S-130BA4 y el Bear 206L. Otras área de conocimiento, licenciatura de capitán de yate de placer hasta 40 pies, piloto automovilístico campeón nacional 2017-2022, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Se procede a ofrecer la palabra al honorable comisionado por un término no máximo de 15 minutos. Tiene la palabra la comisionada Jessica Romero. Buenas noches, gracias presidenta, buenas noches a todos. Capitán Rafael, bienvenido. Bueno, como usted es capitán, piloto, todo eso, tiene experiencia. Quería saber si conoce el aeropuerto de Bocas Isla y el aeropuerto de Changuinola y qué pensamiento, qué opinión tiene sobre ampliar la pista de la isla para el tema de también atraer mayor turismo y el aeropuerto de Changuinola en el tema de ver si hay posibilidad de que pudiese ser movido hacia otra área, porque el aeropuerto de Changuinola queda justamente en el centro de Changuinola y gracias a Dios nunca ha ocurrido algo inesperado, pero creo que hay posibilidades de hacer unos movimientos hacia otra área. Esas serían mis dos preguntas. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Muy buenas noches, honorables diputados comisionados de esta comisión, señora presidenta, a los presentes. Sobre su pregunta, sí conozco el aeropuerto de Bocas del Toro Isla y el aeropuerto de Changuinola. He volado ahí en muchas ocasiones. El aeropuerto de Bocas ya estamos trabajando en un anteproyecto de renovación, remodelación
hay en ese aspecto unos terrenos que adquirir para poder, este aeropuerto, su real y mayor limitación son los linderos, ya que pues dentro de esos linderos no tenemos las dimensiones correctas para un aeropuerto de categoría internacional. Sin embargo, pues por muchos años se ha operado de esa manera, recibiendo alguno que otro vuelo internacional, y corrigiendo todos estos aspectos se podría realmente recibir ya una afluencia de aerolíneas regulares que pudieran llegar a este aeropuerto. Una de las opciones es agarrar la infraestructura que está actualmente, adecuarla, comprar los terrenos aledaños, y ya se ha hecho un adelanto en cuanto a esa solución, y inclusive ya hay hasta unos precios, etcétera, pactados o hablados para lograr eso. Una segunda opción que podría ser discutida sería eso lo vi en el 2014, ya al final del periodo, sobre quizás la permuta de las tierras actuales del aeropuerto y la creación de un nuevo aeropuerto. Pero yo pienso que eso es un proyecto mucho más ambicioso, mucho más complicado, y que no daría una solución inmediata, sino una solución a más largo plazo. Yo creo que se podrían trabajar dos cosas paralelamente y dar soluciones a Bocas Isla, al turismo de Bocas Isla, de manera inmediata y con un plan a más largo plazo o a futuro. Sobre el aeropuerto de Changuinola, también lo conozco muy bien. Definitivamente que ese aeropuerto necesita más pistas. El servicio que brinda Air Panamá a Changuinola está limitado a la cantidad de pasajeros por el peso que el avión puede sacar de ese largo de pista. Una reubicación probablemente sería ideal, pero yo pienso que una remodelación y extensión de pista, que también tengo entendido que los terrenos están disponibles hacia el sur de la pista actual, también solucionaría ese aspecto y mejoraría muchísimo la cantidad de pasajeros que podrían ingresar y salir de Changuinola. Así que las dos opciones son viables. Podríamos sentarnos a discutir y a debatir cuál sería la solución más viable, y definitivamente que yo creo que en esta administración tenemos que considerar no solamente la opción ideal, sino la opción en viabilidad tanto económica como de impacto o de, pues lo que llamamos la empresa privada es el retorno de la inversión, de hacer una decisión que sea correcta en este momento, que supla las necesidades y que sea atenible financieramente. Y no solamente pensar en un proyecto quizás tan ambicioso que cueste cientos de millones de dólares y que no lo podamos concluir o que quede a mitad de un trámite. Muchas gracias. Tiene la palabra la comisionada Jessica Romero. No, yo solamente darle las gracias y ojalá Dios quiera que en estos 5 años podamos cumplir ese sueño para Bocas del Toro, que es una de las provincias que atrae mayor turismo al país. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la comisionada Alexandra Brene. Buenas noches a todos. Capitán Rafael, estaba viendo su hoja de vida, requisitos, conocimientos, experiencias, licencias. De hecho, nos pasaron un último documento sumamente completo. Lo felicito porque al parecer tiene toda la experiencia y más cuando ya manejó la institución en un periodo. Sin embargo, yo tengo un par de preguntas en referencia a lo que sabemos que hay, y es el tema de conflicto de intereses. A mí me gustaría saber por su parte cuántas empresas familiares y suyas actualmente poseen que están relacionadas a la actividad precisamente de aviación. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcena. Muchas gracias por la pregunta. Ahora mismo hay 2 empresas familiares que existen desde el 2007, antes de mi primer término como director en Aeronáutica Civil, que es Helicópteros Personales S.A. y Aeronáutica de Centroamérica S.A., que es un taller que no brinda servicios a terceros, sino que solo brinda servicios a nuestra propia empresa o a la empresa familiar principal, que es Helicópteros Personales S.A. Esas son las 2 empresas existentes y, como le digo, existen desde el 2007, antes de que fuera director en la primera ocasión. Gracias. Tiene la palabra comisionada Alexandra Brene. Señor Rafael, usted menciona que solamente hay 2 empresas, ¿cierto? ¿Y estas son suyas o son familiares? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcena. Son familiares, yo no soy accionista en ninguna de las empresas. Gracias. Tiene la palabra la comisionada Alexandra Brene. Entiendo. Sin embargo, señor Rafael, yo tengo conocimiento y bueno, aquí tengo precisamente los tomos de las empresas
donde tengo RMB Alquileres, dedicada al alquiler de aeronaves, y donde aparece su padre dentro de esta junta directiva. Tengo Helicópteros Personales S.A. y MB, donde también aparece Guillermo Bárcenas, Mario Bárcenas, y aparece también su padre de igual manera. Y tengo la última que dice Aeronáutica de Centroamérica. Nuevamente aparece su padre como director y tesorero, y aparece Mario, director y secretario, y Guillermo, presidente. Quería saber, ¿Mario y Guillermo son familiares suyos? Son mis hermanos. Disculpe. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Sí, son mis hermanos. Ok, Tiene la palabra la comisionada Alessandra Brenes. En efecto, capitán Bárcenas, estamos hablando de 3 empresas que actualmente se mantienen vigentes, ¿correcto? Donde sus familiares están dentro de la junta directiva con la anterior información que mencioné, ¿sí? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Es correcto. Tiene la palabra comisionada Alessandra Brenes. Gracias, presidenta. Es más bien como un debate y se nos va la onda, pero bien, mire, yo quería saber, señor Rafael, si usted conoce la ley de conflicto de intereses, ley 316 del 18 de agosto de 2022. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Sí, la conozco. Ok. Alessandra Brenes tiene la palabra. Perdone, presidenta. Yo quiero leerla para que todos estemos anuentes de lo que dice la ley y por qué a mi consideración hay un conflicto de interés evidente con que usted sea el nuevo director de Aeronáutica Civil. Dice, para efectos de la presente ley, los siguientes términos se entenderán así. Conflicto de intereses. El interés que mantiene una persona natural o jurídica para ejecutar acciones tendientes al desarrollo de los asuntos personales, privados o particulares en el ámbito laboral, empresarial o comercial, los cuales redundan en beneficios. Por lo tanto, existe conflicto de intereses cuando una situación actual o potencial de quien ejerce la función pública puede interferir o sea contraria o adversa a los intereses públicos, o que sus intereses particulares de sus familiares o de sus donantes puedan influir en las decisiones relacionadas con su cargo, lo cual manifestaría una falta de imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. Hago la salvedad de leerlo precisamente porque habla de intereses particulares donde se incluye a familiares. Y cuando hablamos de familiares, precisamente dentro de las funciones, yo me declararía impedida de poder hacer estas funciones regir cuando una de ellas claramente habla de la competencia y de la equidad que debe ejercer esta función. No solo propios, sino también hablando en parte de familiares, y cuando hablamos específicamente que habla de potencial, es decir, situaciones futuras como las que estamos viendo en estos momentos. Yo puedo agregar un poco más, y es que también la Ley 22 de 2003 de Aeronáutica Civil es clara, y también procedo a leerla. El artículo 16 habla de que el personal jefatura de la Autoridad Aeronáutica Civil, incluido su director general, no podrá tener interés económico alguno en empresas o servicios relacionados con la aeronavegación comercial. Dentro del marco legal, yo entiendo toda la experiencia que puede usted tener, y de hecho me parece hasta un poco contradictorio porque estamos hablando de toda la experiencia profesional, de toda su formación. Sin embargo, aquí hay una ley clara de conflicto de interés que no puedo entrar en estos momentos a discutir o decir que sí, que no, porque usted me acaba de aceptar que hay aproximadamente, las que acabo de leer, 3 empresas relacionadas directamente a sus familiares en primer grado de consanguinidad. Entonces, habiendo dicho lo anterior, por mi parte, eso sería todo. Quería dejar claro el tema de conflicto de intereses y diciéndole que no es nada personal, todo lo contrario, valoro realmente su formación, pero por mi parte no podría hacer más preguntas precisamente por lo que nos indica la Ley 316, que habla específicamente de conflicto de intereses. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Bueno, con respecto a la ley de conflicto de intereses, digo, del 2009 al 2014 fungí como director y estas empresas estaban creadas antes de ese tiempo y bajo ningún concepto alguno ni contrataron con el Estado, ni nunca han contratado con el Estado, mucho menos con la Autoridad Aeronáutica Civil,
Y adicional a esto, tampoco se crecieron o tuvieron ningún beneficio o imparcialidad de parte del ente rector por estar asociada a algún familiar. Solamente para agregar a eso, muchas de las personas que laboran o han laborado en la institución piden licencias sin sueldo a compañías o empresas de aviación porque obviamente es la naturaleza de sus conocimientos. Entonces, no es algo extraño que una persona que labora en una empresa comercial de aviación pues preste servicio a la autoridad con licencia sin sueldo mientras el periodo se lo permita. Tiene la palabra comisionada Alessandra Brenes. Claro, yo investigué también sobre el caso señor Rafael, porque entiendo que de 2007 la empresa era inicialmente de usted, sin embargo en 2010 pasó a su padre, es lo que yo pude investigar. Dejando a un lado esto, cuándo pasó usted o no, yo creo que aquí es que usted habla de que la ley probablemente usted la tenía desde antes, la ley es de 2022, entonces ya había pasado su periodo cuando la ley se creó, por lo que en ese momento no había conflicto de interés probablemente. Hoy la realidad es otra y perdone, yo estoy simplemente haciendo mi trabajo, que es el poder ratificar precisamente y que no haya conflicto de interés cuando hablamos específicamente de equidad, de competencia y de también poder respetar a esas otras empresas que probablemente se van a ver en un tema de esta persona puede ser juez y parte para nosotros. Así que es todo por mi parte, señor Rafael. Muchas gracias. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcena. Gracias. Ok, no habiendo más preguntas por la comisionada Alessandra Brenes, tiene la palabra el comisionado Luis Duque. Buenas noches, señor Rafael. Solamente para aclarar algunas cosas, ya mi compañera ha expuesto una serie de argumentos totalmente válidos. Yo tengo una noticia aquí de una medida cautelar a 5 personas vinculadas en la Operación Furia. Imagino que usted la debe conocer porque su nombre aparece aquí en la noticia, donde se habla de que hubo un cambio a la medida que hubo en su momento de casa por cárcel por un reporte periódico cada 15 días. A mí me gustaría conocer cómo ha quedado ese tema, ¿no?, con usted. Okay, Operación Gracias. Furia. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcena. Gracias. Operación Furia fue una investigación iniciada en el 2019 que terminó en octubre del 2022, donde no se presentó una acusación. Y como todo ciudadano está sujeto a ser investigado por el Ministerio Público, eso se completó la investigación, el Ministerio Público decidió no presentar una acusación. Yo no tengo en ningún momento ni medidas cautelares que pesen sobre mi persona, ni condena alguna de ningún tipo. Muchas gracias. Tiene la palabra el comisionado Luis Duque. Gracias, presidenta. Con eso usted nos podría asegurar que usted cuenta con solvencia moral y profesional para ejercer la profesión. 100%, señor. El licenciado Rafael Bárcena tiene la palabra. 100%, señor diputado. Tiene la palabra el comisionado Luis Duque. Tengo una última pregunta rápidamente. La ley 89 del 1 de diciembre del 2010 dispone que la autoridad debe tener una base de datos de los pilotos panameños disponibles y capacitados en el manejo de aeronaves comerciales. Me ha llegado la información a mi despacho de que no siempre son contratados los pilotos que se encuentran en esta base de datos. ¿Cómo la Autoridad de Aeronáutica Civil, bajo su liderazgo, en caso tal llegue a ser ratificado, que como bien ya expresó mi compañera, no, pero yo, según lo que veo del comportamiento de las votaciones, puede ser que sí llegue a ser ratificado, bajo su liderazgo va a asegurar que los pilotos panameños que estén bajo esa base de datos sean mejor promocionados y logren ocupar plazas laborales en aerolíneas comerciales? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcena. Muchas gracias por esa pregunta. En el 2009, cuando yo ingresé a la Autoridad Aeronáutica Civil, habían 480 pilotos desempleados. Pilotos que sentían que no tenían la oportunidad o, digámoslo en este sentido, la igualdad de ser contratado versus un extranjero que venía de otro país con X cantidad de experiencia que obviamente era más alta que la de los pilotos nuestros graduados en el país. Esa base de datos de la Ley 89 empezó mucho antes de que la Ley 89 existiera
Y de esa medida, junto con el Sindicato Panameño de Aviadores Comerciales, en ese tiempo CIPAC, hoy en día UNPAC, nosotros logramos emplear en su totalidad a esas personas. Obviamente haciendo algunas medidas, hablando con las empresas, realizando entrenamientos gratuitos a este personal para capacitarlos y poder llevarlos a un nivel que fuera aceptable para la empresa contratante. El 1 de julio, cuando llegamos a la Autoridad Aeronáutica Civil, no había la base de datos que exige la Ley 89 y la empezamos a crear a partir del 2 de julio. Hoy en día tenemos, hasta la última vez que lo vi, 98 pilotos registrados en la base de datos, que es un número muy inferior al 2009, lo que nos da a pensar de que hay una capacidad de empleo muy buena. Y sí le tengo que manifestar que no todos los pilotos que entran a esta base de datos son pilotos que es su primera oportunidad. Son pilotos que ya han aplicado, que no han sido elegidos por alguna deficiencia técnica o psicológica o polígrafo o alguna de las medidas que pone el mayor contratante para contratarlos. Y nosotros lo que hacemos es identificarlos, tener sus datos y comunicarnos con ellos para ponerlos al día en lo que necesitan y puedan pasar los exámenes de admisión de esta empresa. Pero son temas puntuales y hoy en día yo considero, en mi opinión personal, siendo piloto yo mismo, de que hay una capacidad de empleo bastante grande. Gracias. Tiene la palabra comisionado Luis Duque. No tengo más preguntas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, comisionado Duque. Tiene la palabra la comisionada Yanin Prado. Buenas noches, capitán Bárcenas. Bienvenido. Después de escuchar que si bien cuando usted fungió como director de Aeronáutica Civil vemos que la ley cambió y existe la ley de conflictos de intereses actualizada, suponiendo que usted pudiera implementar alguna medida para que no existan estos conflictos de intereses entre las actividades personales y las responsabilidades como director de Aeronáutica, ¿cuáles serían las mismas? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Esos conflictos de intereses no deberían existir nunca y realmente no existen. Lo que nosotros regulamos es una materia de seguridad. Aquí no podemos hacer excepciones ni a una empresa de un familiar, ni de un primo, ni de terceros, porque simple y sencillamente sería albergar un accidente. Entonces, el conflicto de interés que la Aeronáutica Civil pueda económicamente hacer que una empresa surja o no, es muy difícil. Aquí el mayor contratante de servicio aeronáutico es el Estado. La empresa a la que se han referido aquí no contrata con el Estado. No hay manera que uno pueda sacar un beneficio económico de tal cosa cuando uno está envuelto en esa actividad. Y desde un punto de vista regulatorio, eso se notaría a leguas porque obviamente tú verías una empresa como esta surgir mucho más rápido que otras. Si usted ve estas empresas desde 2007 hasta la actualidad son la misma empresa. De hecho, la Autoridad Aeronáutica Civil en ese periodo certificó muchas más empresas que son competencia de esa empresa. Entonces, bajo ninguna circunstancia veo yo el sentido del conflicto de interés. Lo entiendo, entiendo la duda que pueda causar, pero no lo comparto plenamente. ¿Qué se podría hacer? Es un tema difícil de decirle porque yo le digo que en el futuro usted pudiera tener otras personas que sean director de la Autoridad Aeronáutica Civil, que sean empleados o ex empleados o empleados en licencia de alguna empresa de aviación comercial. Entonces, ahí invocaríamos un conflicto de interés porque esa persona tiene un trabajo relacionado a la industria que generaría un tema económico definitivamente. Porque difícilmente usted va a conseguir un profesional que vaya a renunciar, digamos, a 20 años de trabajo en una empresa, que no quiero mencionar los nombres, pues, pero una empresa grande, para asumir una función y tirar todo por la borda por 5 años. Eso es muy complicado. Gracias, no sé si con eso... Gracias, disculpe, tiene la palabra comisionada Yanin Prado. Ok. Sin embargo, en ese punto, bueno, lo único que quisiera señalar es el hecho de que la ley de conflicto de intereses vigente es clara y nos especifica ciertas especificaciones, valga la redundancia.
Mi compañero le hizo un cuestionamiento solo por algunas denuncias que nos han llegado y a mí me gusta siempre darle la oportunidad a quien está en su puesto ahorita mismo de poder aclararle a la ciudadanía. Usted mencionó que no tiene ninguna medida actualmente ni condena alguna. Igualmente no tiene ningún proceso vigente en la actualidad. ¿Pudiera confirmar lo mismo, por favor? No tengo ni un proceso Tiene la vigente. palabra el licenciado Rafael Bárcenas. No tengo ni un proceso vigente en la actualidad. Comisionada Yanin Prado tiene la palabra. Mi pregunta va enfocada en mi provincia de Veraguas. Nosotros tenemos un aeropuerto, sin embargo, en el caso de que usted sea ratificado en su cargo, ¿qué proyección o mejoras tiene para el aeropuerto de Santiago y sobre todo la parte que nos preocupa muchísimo, queriendo enfocarnos en esa proyección hacia el turismo? Tenemos una gran desventaja con David, con Chitré, con Pedací, porque ellos tienen vuelos directos de la compañía que usted mencionó anteriormente y sin embargo a Santiago no hay vuelos comerciales en la actualidad ningún día de la semana. ¿Cuáles serían esos mecanismos que utilizaría Aeronáutica Civil para poder favorecer que la conexión de pasajeros que llegan al aeropuerto de Tocumen, por ejemplo, puedan tener una conexión directa con Santiago? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Gracias por la pregunta. El aeropuerto de Santiago, ya empezamos con las ideas y los trabajos sobre ese aeropuerto. Lo primero que se va a hacer, ya había un proyecto ahora mismo de una barriada de hangares que fue heredado del gobierno anterior, que era una idea conceptual de lo que se quiere hacer en las ampliaciones del aeropuerto en cuanto a hangares, calle de rodaje, etcétera. Eso lo hemos puesto en pausa porque yo considero, y en buen panameño lo digo, que no se debe poner los bueyes por delante de la carreta. Primero tenemos que habilitar y rehabilitar la pista existente que tiene una cantidad de huecos, y eso lo digo como comandante de aeronave que yo llego ahí y muchas veces he pensado que voy a dejar un tren de aterrizaje en uno de esos huecos. Así que lo primero que hemos ordenado es licitar la rehabilitación de la calle de rodaje plataforma. Segundo proyecto, ya sería 2025-2026, la creación de la barriada de hangares. Ya Santiago tiene dueños de aeronaves en números plurales que tienen aeronaves que quieren basar en Santiago y no lo pueden hacer porque no hay hangares. Así que ahí hay una inversión bastante grande en la calle de rodaje y la habilitación de los terrenos. Hay que hacer un relleno, hay que hacer varias cosas para la habilitación de los terrenos del lado este de la pista. También tenemos unas consideraciones con Aeronaval que solicitan para sus operaciones, que es beneficioso tener la aeronaval ahí, es muy bueno para la seguridad nacional. Y a lo que usted refiere sobre los vuelos comerciales, ahí tenemos que hacer una sinergia con la ATP y implementar un modelo, si no es parecido, idéntico al que se hizo en Chitré. En Chitré nadie creía en ese vuelo, hoy en día ese vuelo va los viernes y los domingos lleno. Entonces yo creo que ya Panamá está llegando a un punto donde estas iniciativas pueden funcionar. Entonces yo creo que ya eso es algo que podemos empezar a hablar sobre probarlo en Santiago y quizás tenga el mismo éxito que Chitré. Gracias. Tiene la palabra comisionada Yanin Prado. Digo, y solo para ampliar en ese tema, porque si bien lo señalo enfocado como en la parte turística, lo que es una realidad es que, por ejemplo, cuando hemos tenido los cierres, nos hemos dado cuenta de que la realidad de Panamá es que si nos cortan la comunicación terrestre, no tenemos comunicación aérea ni tenemos otro medio de transporte como pudiera ser el tren. Entonces, en ese sentido no podemos quedar aislados y sería importante conseguir esa conexión aérea con la provincia de Veraguas. De mi parte no hay más cuestionamientos. Muchas gracias. Muchas gracias, comisionada Yanin Prado. Tiene la palabra el comisionado Benicio Robinson. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los presentes, invitados, diputados, a todos los trabajadores de la Asamblea que trabajan hasta altas horas de la noche, y a los funcionarios y a los comisionados aquí presentes. De igual forma también al licenciado Rafael Ernesto Bárcenas Chiari, todo su equipo de trabajo. Pues te damos la bienvenida a esta comisión. Yo quería hacerte unas preguntas antes de poder andar un poco por referente a las infraestructuras que existen a nivel nacional. ¿Considera usted, con el actual presupuesto de 57 millones, del actual son 68%, que es en funcionamiento, posee los recursos para invertir en infraestructuras aeroportuarias a lo largo del país? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. La respuesta es no, pero quiero anexar algo ahí.
El no tener la totalidad del dinero no significa que no podemos empezar las obras, no podemos, podemos empezar las licitaciones mientras se consigue. Para mí, y se lo digo con todo respeto, diputado, que alguien diga no hay plata, yo no he visto eso. Yo he visto que hay dinero, lo que pasa es un poquito de iniciativa para usar eso de la manera que se empiecen a generar estos proyectos. Pero definitivamente que 18 millones de dólares de inversión para todo lo que se quisiera hacer y se necesita hacer no es suficiente. Gracias. Tiene la palabra comisionado Benicio Robinson. La ley número 22 de 29 de enero de 2023, por la cual se deroga el decreto de gabinete 13 de 1969 y se crea la Autoridad de Aeronáutica Civil, es clara en definir las funciones de la autoridad. ¿Qué busca con esta ley para la apertura de nuevos aeropuertos a nivel nacional y la mejora de infraestructuras? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Mi opinión particular, honorable diputado, y no tiene que compartirse por todo el mundo. Yo pienso que ahora mismo nosotros tenemos una red interesante de aeropuertos. Creo que tenemos aeropuertos que están definitivamente en condiciones paupérrimas en lugares muy importantes como el caso específico de Bocas Isla, de Changuinola, de Santiago, San Blas, la comarca Gunayala. Los aeropuertos están destruidos, hay que rehabilitar muchos, pero ahí también hay un trabajo institucional, político con los gobiernos locales para poder lograr la rehabilitación de esos aeropuertos, que no es un trabajo fácil, y en Darién está totalmente abandonado. Entonces yo pienso que antes de hablar de nuevos aeropuertos tenemos que llegar a la excelencia en lo que tenemos actualmente. Esa sería mi propuesta, es realzar, obviamente si Bocas del Toro Isla llegamos al consenso de que necesita un aeropuerto nuevo y se tiene que reubicar, para allá es donde vamos. Pero yo sí quisiera que me den la oportunidad de hacer las consultas y ver si con lo que tenemos podemos trabajar o definitivamente que la mudanza de ese aeropuerto es inminente. El Porvenir, teníamos una pista maravillosa, se ha destruido, Corazón de Jesús, turismo, esa pista no sirve. En fin, en la red de aeropuertos nacionales hay mucho trabajo por hacer en materia de infraestructura. Gracias. Tiene la palabra comisionado Benicio Robinson. El aeropuerto de Colón fue hace 10 años que se invirtieron alrededor de 60 millones de dólares. No se ha podido utilizar desde entonces en el Atlántico. Y el aeropuerto de Ribato, que para mi parecer está subutilizado. Algunos vuelos charter de pronto de Canadá que se hicieron hacer unos convenios bilaterales entre Canadá y Panamá. Más de ahí, algunos vuelos de Copa, el Panamá de vez en cuando, sabiendo de que hay una gran inversión en el Pacífico para el tema de la línea hotelera en esa área. ¿Cuál es su perspectiva al respecto? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Bien, el aeropuerto de Colón, en mi opinión particular, tenía una agenda aparte después de la administración que terminó el 2014. Ese aeropuerto se subutilizó o no se utilizó a propósito. Ese aeropuerto definitivamente es el único aeropuerto de un gran valor, es el único aeropuerto que tiene tierras, tiene más de 200 hectáreas de tierra que usted podría convertir eso en una zona franca, en galeras exclusivas para carga y meter ahí aerolíneas cargueras y talleres de reparación. Yo les digo, y hay que ponerlo en perspectiva, pero hay que tener pasión para este tema. Si usted va a El Salvador, una de las empresas más grandes de El Salvador es una empresa dueña del grupo TACA, que son los dueños que repara aviones. Tienen 43 hangares de reparación de aviones. Emplea 10.000 personas que trabajan de esto. El aeropuerto de Colón es un lugar perfecto para este negocio, adicional del negocio de la carga y fuera del home port, que aunque quizás sea el negocio más chiquito económicamente porque sería la menor afluencia, digamos, de vuelos de pasajeros charter para los cruceros, todavía también es una oportunidad de negocio. Pero ese aeropuerto no ha despegado porque no se ha querido que despegue. Yo pienso que eso hay que hacerlo. Ese aeropuerto, en mi opinión, presentó algunas ideas de una competencia del aeropuerto de Tocumen y que no era conveniente, y pues yo en su momento tuve ideas de hacer hubs de bajo costo que trajeran turistas a Panamá. Es un aeropuerto que queda a 30 minutos de la ciudad y era perfectamente viable para eso. ¿Me pudiera repetir la segunda parte de la pregunta? Pues me concentré en Colón y se me fue la idea. Sobre el aeropuerto de Ribato. El aeropuerto de Ribato,
Mire que yo creo que el aeropuerto de Río Hato ha hecho su función, recibe alrededor de 120.000 pasajeros al año, no es un número inmenso, pero hay aeropuertos en Argentina, por ejemplo, que reciben 65.000 pasajeros al año y son países mucho más grandes. Eso ha liberado, aunque usted no lo crea, un poco de densidad de tráfico aéreo del aeropuerto de Tocumen con estos, en su momento eran 8 vuelos semanales, eso se redujo con la pandemia a 4 vuelos semanales y espero que vayan a aumento en los próximos años. Sí ha desahogado en algo y se ha convertido en un aeropuerto alterno importante para el aeropuerto de Tocumen en condiciones de mal tiempo. Yo creo que tiene mucho más potencial en la medida que nosotros creemos el producto turístico en la región de Antón. Eso hay que hacerlo. La Riviera Pacífica tiene que desarrollar un producto para que hayan vuelos diarios. Tiene la palabra el comisionado Benicio Robinson. Bueno, eso fue una de las propuestas que nosotros le hicimos a la nueva directora de turismo, que tiene que haber una interconexión con esta entidad que va a representar mucho, ¿no? Yo creo que Panamá pudiera ser, en lo que es creación de empleo, poder tener estas empresas que pudieran tener reparación y construcción de aviones aquí en Panamá. De igual forma, nosotros creemos que si somos el hub de las Américas y existe pues mucho beneficio con referente al aeropuerto de Tocumen, ¿por qué no debe haber asimismo una interconexión con lo que es aeronáutica civil y todo el sistema de aviación nacional? No debiera ser. Primero, los costos son muy altos, estamos pagando las tarifas más altas que hay. Tenemos a Copa que llega a Chiriquí, no puede ir a Boca del Toro, ciertamente. Nosotros tenemos aquí muchas falencias, dentro de eso tenemos muchas expectativas, usted lo acaba de decir, ahora con la creación del puerto de cruceros de Bocas Islas, tenemos aspiraciones a que sea Homeport en algún momento y que nosotros podamos tener esos aviones que lleguen directamente a la isla. Tenemos que analizar rápidamente si es necesario agrandar la pista, 200 metros, cambiarle la posición para poder satisfacer la necesidad inmediatamente, o esa inversión destinarla a un aeropuerto más amplio, más grande con las tierras. La isla hay tierras nacionales que se puede hacer esa evaluación. Lo que no podemos pasarnos son 5 años en eso, porque realmente los turistas que quieren venir a Panamá, que quieren venir a Boca del Toro, no pueden llegar porque la demanda... Y el turista, el inversionista que no invierte en Panamá hoy, invierte en otro lugar mañana. Porque no piense que el turista o el inversionista guarda su dinero para invertirlo cuando Panamá desee poder invertir en las necesidades básicas que es poder desarrollar su sistema aeronáutico. El turista y el inversionista invierte donde tenga que hacerlo inmediatamente porque es su inversión. Entonces yo creo que hay grandes cadenas hoteleras que se han dado en la provincia de Boca del Toro, como el área del Atlántico igualmente, Chiriquí, en lo que está Isla Seca, pero en Boca del Toro está en Bocas Valley, inversiones de más de 10, 15, 20 millones de dólares, donde el turista cómo llega, la única forma es por avión, una tarifa es la misma, los aviones tenemos algunas situaciones que ver con lupa, ciertamente, porque es vuelo a diario, no tiene descanso, no es suficiente, ¿no? Y hemos visto algunas situaciones que han pasado. Se trató en su momento de hacer el vuelo compartido, yo creo que eso es importante que se analice para poder también aminorar pues, esa saturación. Un vuelo compartido en Tocumen puede ser vuelo directo, ¿no? Entonces, ¿no? Todavía tenemos la falencia que Boca del Toro, para salir de Boca del Toro es por una sola carretera y por avión. Se suspendieron los vuelos de Chiriquí, Bocas. Me gustaría saber cómo está la parte tecnológica, si permite tener realmente eso, porque pasajeros hay. No sé si la compañía tendrá los aviones para poder suplir eso, pero no puede ser que nosotros tengamos que estar sufriendo para salir de Boca del Toro, ir a Chiriquí. La única forma es carretera, son 5 horas de viaje. Los turistas que van a Bocas Islas aterrizan en Chiriquí porque no hay, de pronto, Chiriquí hacen turismo en Boquete y entonces cómo cruzan a Bocas del Toro. Entonces, todas esas cosas me gustaría que usted lo viera para que hubiera una interconexión real. Gracias. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcena. Yo le tengo solución a eso, honorable diputado. Mire, aquí el tema de la conectividad
es un tema sencillo con el code share. El code share es básicamente que Copa se pueda conectar con otras aerolíneas para llevar esos pasajeros directamente al aeropuerto de Tocumen, a Bocas, a Chiriquí, a Santiago, a donde desee el pasajero ir. Eso no se puede hacer si los niveles de seguridad de ambas empresas no son compatibles. Copa es una empresa IATA. IATA tiene un código de seguridad y ese código de seguridad tiene que ser homólogo con la empresa que va a hacer el código compartido. Eso, desde el 1 de julio, aunque usted no lo crea, yo me reuní con una de estas empresas para exhortarlos, brindarles todo el apoyo para que logren pasar un audito IATA. Inclusive me dieron la noticia, y no sé si lo puedo expresar públicamente o no, pero lo voy a hacer, de que han comprado 2 aviones nuevos de 80 pasajeros que van a estar volando en esa ruta. Entonces, la inversión se está haciendo, pero primordial para que todo esto sea posible es el aeropuerto. Ese aeropuerto actualmente no cumple con los linderos y mientras nosotros como panameños podemos volar de Tocumen allá, pero más nadie afuera va a venir. Ninguna compañía seria va a un aeropuerto que tiene problemas de lindero o problemas de extinción de incendio y estas cuestiones. Eso lo tenemos que solucionar. Yo comparto plenamente su opinión. Aquí hay que ver rápidamente las dos caras de la moneda. O cambiamos la orientación de la pista, la extendemos, compramos los terrenos, hacemos las plataformas grandes para que quepan aviones, que hoy en día, si usted quiere un vuelo Bocas a Chiriquí, usted no va a poder tener ese vuelo porque no hay donde estacionar ese avión. Entonces, cuando nosotros tengamos la plataforma y quizás algunos hangares, algún empresario bocatoreño va a poder decidir certificar una empresa y poner un vuelo de Bocas a Chiriquí. Pero mientras no tenga hangar, usted no tiene ni siquiera donde estacionar ese avión, porque donde estaciona ese avión no caben el resto de los aviones. Entonces, el aeropuerto es un tema trascendental en la evolución del transporte aéreo de Tocumen a Bocas, a Chiriquí, donde sea. Es una parte que ahora mismo es una limitante que tenemos. Gracias. Gracias. Tiene la palabra comisionado Benicio Robinson. Le quedan 3 minutos. Gracias, presidenta. Bueno, en estos 3 minutos, pues, déjame decirte que el aeropuerto de Ribato tampoco es que tiene las grandes facilidades. Los hangares no sé cuántos tendrán, si son suficientes, pero el aeropuerto de Isla tiene que tener hangares. Muchos dueños de aviones y estas compañías prefieren ir a Costa Rica porque no hay en Panamá ese servicio digno, pues. Así es. Entonces prefieren irse para otro país. Yo creo que si vamos a construirlo, porque es la salitre lo daña, 3, 4 días el avión afuera de una pista, pues. Entonces tiene que ir contemplado eso. En ninguna parte del mundo he visto que una cerca perimetral es construida de cemento. Eso realmente es catastrófico para cualquier... La maniobra es muy pequeña, los seguros no cubren para poder aterrizar en Bocas Islas. Yo considero que tenemos que sentarnos con una mesa de trabajo fuerte, la institución, las personas que están incluidas dentro de esto, y poder entonces ver cómo buscar la forma. No sé si Aeronáutica cuenta con el presupuesto, no sé el tema de los radares cómo está, pero lo que sí es cierto es que existen varios métodos. No sé si será una APP, qué será, pero realmente que Boca del Toro está que explota con referente a ese tema. Costa Rica quiere venir a Boca del Toro, no tiene cómo venir pues vía aérea, ¿no? Llegó Flytrip de vez en cuando, de todas maneras son altos los costos. Yo quería solamente terminar diciéndole y cerrar con esto, porque a veces, pues, cuando uno dice algo, pareciera que uno estuviera aquí ratificando a una persona que no cuenta con la suficiente, profesionalmente, educación para poder adquirir este puesto. Pareciera que uno estuviera violando la ley. Como se dice, pues se va a ratificar de todas maneras porque sí, no es porque sí. El currículum aquí lo dice, que usted tiene todas las experticias para poder ocupar el cargo. Y dentro de los requerimientos para poder pertenecer a la institución habla también claro, y no habla de parientes, ni además habla de otros puntos como requisito. Estaba leyendo sobre el tema de conflicto de intereses y dice, cuando se produce... El significado de conflicto de intereses es cuando se produce una confrontación entre el interés público y los intereses privados.
¿Usted tiene alguna empresa a su nombre? No, usted va a entrar en lo público, ciertamente, pero no tiene nada que ver con lo privado porque eso no entra en ninguna relación con usted, así que no existe conflicto. Pero termina diciendo que no tenga interés público y los intereses privados del funcionario. No está hablando del familiar, ni del tío, ni de la... Está hablando del funcionario. Eso es específico y lo dice aquí dentro de los requisitos. Le está diciendo lo que usted cumple o no cumple y usted cumple con eso. Yo quiero desearle éxito en esta labor, porque esta labor es sumamente importante para el país dentro de esa conectividad que tiene que tener ciertamente, porque las carreteras a veces sabemos cuáles son sus situaciones. Se habla de un metro a Chiriquí, todavía siguen siendo sueños hasta que no se haga realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que necesitamos de su respaldo para mejorar el turismo y que pueda tener esa agilidad, porque el tiempo es oro. Yo sí sé que han habido cosas que se han hecho en el pasado, pero necesitamos concretizar otras importantísimas. Así que te deseo suerte en tu trabajo. Muchas gracias, comisionado Benicio Robinson. Tiene la palabra el comisionado Edwin Vergara. Buenas noches, Rafael. Bueno, definitivamente yo, como te lo dije antes, todas las recomendaciones de muchos amigos pilotos han sido muy positivas. Creo que eso forma parte importante, aparte de tu hoja de vida, que definitivamente cumple con los requisitos que pide la institución y la expertise que necesita la institución, incluyendo un amigo, colega piloto también que es diputado, 100% de acuerdo con tu nombramiento. Entonces, parte de esto también es que parte de lo que dijo Benicio tiene mucha razón. Necesitamos que la institución forme parte de ese desarrollo turístico, industrial que necesita el país, viendo la necesidad de movimiento económico que tenemos y viendo un aeropuerto de Río Hato parado, tenemos un aeropuerto en Chame, que es mi área, Chame y San Carlos, que está siendo subutilizado también, y parte de lo que de poder buscar por nuestra posición geográfica esa viabilidad con empresas para que se instalen aquí, para lo que sea. En este tema de aviación cualquier cosa es grande, aquí pequeño no es nada. Entonces creo también en que podemos crecer en ese tema, ya que una de las puntas de lanza del Estado, del gobierno, es el turismo, y darle esa viabilidad a que todas las áreas en la cual podamos tener acceso de manera aérea, islas turísticas. Allá, para el amigo colega de Darién, que es un punto ahorita que hay zonas turísticas que está lejos y hay gente que puede y tiene la necesidad de poder tener ese acceso a un vuelo. Creo que debe ser parte del desarrollo. Y también como joven, creo que ya tuviste una oportunidad dentro de la institución, y cuando volvemos a tener oportunidad de volver a agarrar el timón, podemos ir haciendo todo lo que dejé de hacer, que pude haber hecho para mejorar, y ver lo que hicieron los demás que estuvo mal, o lo que han dejado de hacer, que podemos hacerlo y que tengan resultados rápidos. El país ya no quiere excusa. El país está esperando resultados, y que todos sus funcionarios entiendan, su equipo de trabajo, y esto se lo he dicho a todos casi, que aquí porque me nombró
o que me recomendó o que vengo protegido, no. Funcionario que no hace su trabajo, bótelo. Que yo sé que ni ningún ministro y el presidente no hace su trabajo, bótelo. Y eso va a enseñar a que todos, y más y lo que dijiste antes, tú no te puedes brincar ningún paso. Una sola excepción puede causar la muerte de cualquier persona, incluyendo tus familiares. Entonces, esa parte, yo he tratado de buscar el conflicto de interés y no lo veo, porque no veo cómo pueda un avión, al final todos los aviones tienen matrícula y es como un carro, tú le tienes el historial. Si tú traspasas tu avión a otra empresa, eso queda marcado. Entonces, yo quisiera que me explicara, para terminar, cómo podría haber un conflicto de interés entre la empresa de su familia con la institución. Gracias. Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcenas. Muchas gracias. Honorable diputado, no existiría. Hay un equipo de profesionales, la mayoría o muchos directores aquí sentados, que algunos han, yo diría, optado, porque yo he llamado a un equipo de trabajo, algunos nuevos, otros que participaron conmigo del 2009 al 2014, y muchos tomaron, digo yo, la difícil decisión, porque usted sabe las limitaciones de trabajar en el Estado, tanto salariales como de oportunidades, y optaron por, una vez más, sumarse al reto de venir a corregir esto. Nuevamente yo le digo, todas las empresas tienen inspectores que no son únicos, que cambian, que rotan, y realmente poner de acuerdo a tanta gente para beneficiar a una empresa es muy complicado. Y adicional a eso, no es conveniente para nadie, ni a la empresa le conviene estar fuera de regla, ni a la autoridad tampoco, porque causas problemas de seguridad. Adicional a eso, nuestra entidad está auditada por dos organismos internacionales, la OASI y la FAA. Entonces, no hay camino que usted pueda cortar que no le vaya a salir en una auditoría, inclusive le pueda crear un daño enorme al país con un Security Safety Concern, un SSC, lo que le llaman. Y nosotros estamos por enfrentar una auditoría el 24 de septiembre de la OASI, que va a ser un reto grande, importante, y que pues todo esto sale. Al final en aviación hay pocas cosas que usted pueda esconder. Y por lo que usted mencionó, la trazabilidad. Los motores tienen trazabilidad, las hélices, los fuselajes, los aviones, las matrículas, todo tiene trazabilidad. Gracias. Tiene la palabra comisionado Edwin Vergara. Gracias por respondernos. De igual manera, nosotros estamos aquí por un año y lo exhortamos a que se esfuerce, y a su equipo de trabajo, a que Aeronáutica Civil sea una de las instituciones insignias en transparencia, en menos burocracia para los usuarios, y que la tecnología y todo lo que sea ahora de digitalización de la institución sea parte de lo que usted pueda dejar de legado, y que en el momento que nosotros, porque así como lo ratificamos podemos volver a llamarlo. Entonces, usted tenga y el país tenga esa tranquilidad de que vamos a estar vigilantes, de que su trabajo sea impecable, porque yo sé que así va a ser. Así que esa es mi parte. Acuérdese, Aeropuerto de Chame, importante, hay varias academias de paracaidismo trabajando en el área, hay algunos hangares y creo que se le puede sacar mucho más provecho. Así que esa es mi parte y estamos aquí a puertas abiertas y cuente con mi apoyo, capitán. Muchas gracias, comisionado Edwin Vergara. De acuerdo al artículo 173, la comisionada Alessandra Brene ha pedido la palabra por segunda vez la intervención, así que le damos 15 minutos. Buenas noches a todos los presentes nuevamente.
he estado escuchando los dos argumentos de mis compañeros y la verdad es que me parece un poco triste el no poder leer probablemente 30 de lo que aquí aparece en la ley número 22, que son funciones específicas privativas de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Y para no aburrirlo, solamente voy a mencionar dos. La número 8 dice otorgar, modificar, suspender y revocar los certificados de operación y sus especificaciones de operaciones a las empresas aéreas comerciales. Y el 12, otorgar y cancelar matrículas a las aeronaves panameñas conforme a lo que establezca la ley y sus argumentos. No es leer qué significa conflicto de interés, es leer qué significa nuestra ley en el artículo número 2 de la ley 316 en lo que se refiere a conflicto de interés. Aquí habla claramente donde dice a los intereses públicos o que sus intereses particulares o de sus familiares donantes puedan influir en las decisiones relacionadas con su cargo. Señor Bárcenas, esto no es personal en contra de usted, esto es precisamente lo que dice la ley, que yo no puedo entrar a discutir y que fue a partir del año 2022. Entonces, quiero dejar claro que antes de argumentar tenemos que saber que estamos hablando de 30 funciones de las que tenemos que estar claros que se trata de otorgar permisos, de poder revocar permisos, licencias, y que aquí en efecto no estamos hablando de equidad y de competencia porque no podemos ser juez y parte. Ese es mi argumento final, Presidenta. Muchas gracias. Va a hacer uso de los 15 minutos usted también, comisionado. Bueno, tiene la palabra el comisionado Benicio Robinson. Claro que sí, licenciado. Cuando uno habla de conflicto de intereses es porque tiene alguna relación directa con alguna actividad. Si usted no la tiene, pues para nosotros es considerado que no es conflicto de intereses. Y la ley, como dicen algunos abogados, se aplica de diferentes formas. Yo no soy abogado en la materia. Mi profesión es Relaciones Internacionales. Sin embargo, cuando se aplica la ley, se aplica de forma de la interpretación de cada quien. Y si usted ha sido, yo tengo conocimiento que usted tuvo antes en la institución. Significa, si usted fue antes, pasó por un proceso de investigación si realmente usted tenía algún tipo de conflicto de intereses. Y fue demostrado que así no fue y fue ratificado. Entonces, mal yo hubiera aquí el día de hoy a ratificar a una persona que ya estuvo en la institución. Significa que ya hubo un proceso anteriormente en la cual usted pasó los filtros adecuados y nosotros ahora no podemos cuestionar sabiendo de que en el 2007 pues usted renunció a cualquier tipo de compromiso que tenía dentro de eso. Y eso no solamente para usted, a todos los que están en el ejercicio, que tengan algún familiar en algún momento, imagínense que no pueda tener la oportunidad de poder ejercer un cargo. O yo, como diputado, como a veces he sido catalogado de que no puedo ser diputado de la República porque tengo un padre que también es diputado. No me quita el derecho a mí de poder ejercer mi propio derecho como ciudadano de este país y seguir adelante como es, cumpliendo las leyes y realmente cumpliendo el código que tiene la misma institución, que es cumplir, ser leal y poder realmente velar por los mejores intereses del país. Significa que la ley al final del camino es interpretativa, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes en eso y no puedo cercenarlo a usted, sería un poco injusto cercenarlo, como me han cercenado a mí, que no puedo ser candidato o puedo ser dirigente político de este país. Eso no es una excusa realmente, porque no es en que uno, como dicen, algún familiar de la política igual que uno no pudiera estar. Yo creo que todo el que tenga las ganas, que cumpla las leyes, porque no la está incumpliendo, puede realmente estar en la posición por la cual está aspirando. Entonces, yo no lo dije en contra de nadie, no lo dije en contra de nadie ciertamente, simplemente que a mi modo de ver las cosas e interpretarla veo que no existe ninguno en este momento. Y sin conocerlo, porque yo a usted no lo conozco de ningún lado.
Usted no lo conozco, yo quiero lo mejor para mi país y yo creo que tiene las expertices, que es lo que me importa principalmente para que pueda realmente hacer un buen trabajo en esa institución que Bocas del Toro está necesitando por mucho tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. También tiene la palabra el comisionado Luis Duque, tiene sus 15 minutos de intervención. Muchas gracias, presidenta. Yo quiero nada más dejar claro algunas cosas, ¿no? Uno, las leyes son claras. A veces uno puede tener una interpretación, otro puede tener otra, pero la ley es clara cuando enmarca algo, ¿no? Y hoy la ley de conflicto de intereses nos está enmarcando a nosotros un punto muy clave y fundamental con respecto a la situación que tiene usted, señor Bárcena. Con todo el respeto que usted se merece, esto no es un tema personal, simplemente estamos interpretando la ley con respecto a una situación en la cual es totalmente distinta a la que usted estuvo cuando fue administrador anteriormente, ahora como está intentando ser en este caso, o director en este caso. Director en este caso. Antes usted no la tenía, ahora sí la tiene. Y la ley, y bien usted nos lo especificó hace un rato, bien usted no forma parte de las juntas directivas, según entiendo, pero sus familiares sí están allí. Y la ley dice claramente que sus intereses particulares de sus familiares puedan influir en las decisiones relacionadas con su cargo. Es decir, su familia está dentro de la industria de la aeronáutica. Pueden influir. Entiendo que usted, sus compañías, según lo que nos ha expresado, no tienen ahorita mismo licitación con el Estado, ¿correcto? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está bien, no tienen licitación con el Estado. Sin embargo, sus familiares están dentro de la industria y lo que dice la ley con respecto a conflicto de interés es que pueden influir estos intereses particulares con usted. ¿Por qué? Porque ellos están allí. Para dejar ese punto claro, con respecto al marco del conflicto de interés. Viendo esto, sí está dentro de un conflicto de interés como enmarca la ley. Ahora bien, yo quiero argumentar algunas cosas, pensamientos, ideas que se han estado debatiendo o que han dicho mis compañeros. Yo creo que hoy las leyes permiten muchas cosas que nosotros los panameños no queremos que sigan ocurriendo. Lastimosamente los conflictos de intereses se dan porque es algo natural del ser humano querer apoyar a los suyos y lo que se busca es tratar de evitar eso. ¿Para qué? Para que se pueda dar de forma natural y objetiva. Esto no quiero decir que usted no es objetivo. Lo que quiero decir es que esto se puede dar porque está dentro de la naturaleza del ser humano. Si no, no existiera el tema de conflicto de intereses, no existiera esta ley y no fuese un punto a tratar en muchos de los países que nosotros, hermanos, que tenemos ni aquí en la República de Panamá, que tenemos que todavía indagar y profundizar en este tema porque fue una ley que fue aprobada en el 2022. Sin embargo, nosotros tenemos que profundizar en la modificación de la misma para que sea un poquito más robusta, tal vez en algunas sanciones, acciones o temas que la misma ley pueda tener desde su objeto y de sus diferentes objetivos como tal. Ahora bien, entiendo que usted tiene un perfil totalmente conocedor de la materia, profesional, capaz, y eso no se lo puedo dudar. He tenido la oportunidad de poder leer su hoja de vida, toda la preparación que tiene, pero tiene ese conflicto de interés. Entonces, es un tema que es ambiguo, me explico. Y nosotros tenemos que entender la relación que usted tenía antes, que totalmente, si hubiese quedado todo igual, lo entendería, pero ahorita no, ahorita tiene otra. Entonces, ese es un punto muy importante a evaluar con respecto a la hora de tomar una decisión como esta en el punto que usted está. Muchas gracias. Gracias. Tiene los 15 minutos el honorable comisionado Edwin Vergara. Bueno, estoy
definitivamente pues estos debates son buenos porque inspiran a que, para eso es esta mesa. No crea que nada es personal y aquí ahora nosotros nos saludamos como si no hubiera pasado nada. Pero al final hay que sustentar los puntos de vista para que siempre haya esa equidad. Y yo respeto 100% el punto de vista de los compañeros, pero y sabemos que hay que hacer algunas modificaciones, pero en este momento la ley indica que usted cumple. Y tenemos varias aristas que hacen que usted, bajo la interpretación de nosotros, por lo menos mía, y creyendo y asumiendo la responsabilidad de lo que voy a decir, pues sabemos que aparte de que se puede interpretar que sí tienes un conflicto, pero al final, ¿cómo haces si ya tú no formas parte de la empresa y en este momento esto que ha pasado aquí y por los alcances que tiene la institución y por ser una institución fiscalizada por organismos internacionales y que son los organismos que rigen en otros países, la OASI, la otra que mencionaste, y que esos organismos no hayan emitido una opinión de que pueda poner en peligro la operatividad correcta de la institución, entonces no podemos buscar o querer dejar en contexto de que no cumples, cuando al final, respetando esa opinión, sí cumple la ley para ser el director de aeronáutica. Y como lo dije antes, nosotros tenemos esa responsabilidad de darle seguimiento a la gestión de cada institución que se aprueba aquí. Y como diputados también fiscalizamos la inversión y el manejo de los fondos del Estado. Entonces, creo en que ahora toca poder llevar y mantener y preservar de que no pase nada que no esté fuera de la ley en su institución y en las demás, y que usted cumpla su trabajo. Igual, yo a usted tampoco lo conocía, nunca nos habíamos visto, no me había montado en un avión con usted en ningún momento, y que hay registro, y al final, pues, en base a esta mesa, pues ahora en ese contexto quedamos en que respetemos la opinión de cada uno y se respeta. Así que esa era mi intervención y de nuevo exhortarlo a que haga el mejor trabajo que pueda para que así se demuestre de que fue una buena decisión ratificarlo en ese puesto. Gracias. Muchas gracias, comisionado Edwin Vergara. Tiene la palabra el honorable diputado Isaac Mosquera por 5 minutos. Buenas noches, presidenta de la Comisión de Credenciales, distinguidos colegas comisionados, colegas diputados, medios de comunicación y público presente. Buenas noches, capitán Bárcena. También soy capitán, somos colegas de aviación. Capitán, una pregunta. ¿Usted conoce a Darien?
Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcena. Nadie se salva de esa pregunta. He tenido, buenas noches, capitán Mosquera, honorable diputado Mosquera. He tenido la dicha de conocer Darién, Jaque, Zambú, Puerto Valdía, Metetí y Garachiné. Esos son los lugares donde he ido. Qué bueno. Gracias, honorable diputado Isa Mosquera. Tiene la palabra. Cómo no, capitán. Le hago la pregunta, porque ¿tiene usted algún plan para incentivar la aviación hacia Darién, ya que en Darién tenemos años que no vemos un avión por una compañía de esta doméstica? Tiene la palabra el licenciado Rafael Bárcena. Sí, primero, y como lo dije desde un inicio al diputado Robinson, los aeropuertos son fase primordial. No podemos ver aviones si no hay, bueno, hay aeropuertos, pero están en condiciones deplorables, o no se corta la grama, o no hay radioayudas. Entonces, todo esto limita el alcance de la aviación a estos lugares. Así que creo que lo primero, y como ya lo hemos conversado con el equipo de trabajo, es rehabilitar y darle lo que necesitan a estos aeropuertos para poder incentivar esa aviación en Darién. Gracias. Tiene la palabra honorable diputado Isa Mosquera. Entonces, una solicitud, capitán. Aquí, en esta comisión pasó la licenciada Yara, de aduana, la cual fue ratificada. Le solicitamos que necesitamos nosotros en Jaque una agencia de aduana para que haya el intercambio comercial entre Colombia y Panamá a través de Jaque. Entonces, eso significa que vamos a tener muchos vuelos si eso se llega a suceder. Entonces, la otra solicitud es que entre a Darién y verifique esas pistas de aviación para que tengamos unas pistas más largas, y también a ver si en Darién tenemos un aeropuerto que es de Nicanor, creo que lo hablábamos allá. ¿De qué manera usted hace una intermediación para que se nos dé la oportunidad a hacer vuelos de emergencia? Porque el aeropuerto está netamente militar. Para ver si usted llega a la intermediación, se nos da la oportunidad de hacer vuelos de emergencia ahí con carácter humanitario. Esa es una solicitud especial y desearle éxito, porque sé que va a ser ratificado. Y ahí nos vemos en el aeropuerto, capitán. Muchas gracias. Muchas gracias, honorable diputado Isa Mosquera. Buenas noches. No existiendo más intervenciones por parte de los honorables comisionados ni honorable diputado, procedemos. No, ya lo dio. Ah, ¿qué falta? Bueno, ahí viene. Procedemos para la votación para recomendar la ratificación del licenciado Rafael Ernesto Bárcena Chiari como director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil. Señor secretario, proceda a la respectiva votación. Gracias, presidenta. Los que están de acuerdo con la ratificación del magíster Rafael Ernesto Bárcena Chiari como director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil, sírvanse a levantar la mano. Los que están en contra, los que se abstienen, 6 votos a favor, 6 votos a favor, 3 votos en contra, 0 abstención. Ha sido ratificado el señor Rafael Ernesto Bárcena Chiari como director general de la Aeronáutica Civil. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias. Dale el voto razonable. El voto razonable. Más que nada es una aclaración y una respuesta a nuestros compañeros también. Quiero ser muy breve, director. Así como hemos visto y hemos señalado, no es nada personal. Simplemente nosotros como diputados en esta comisión de credenciales tenemos que apegarnos exactamente a las normas. Y de esta manera lo hemos hecho con otras ratificaciones, que después hemos visto en su comportamiento en el Pleno que igualmente han sido ratificados. Pero sin embargo eso no exime, diputados, el hecho de que la ley en este momento rige desde 2022 y es clara en ese sentido.
Diciendo esto, sí lo exhorto, como hizo el diputado Vergara, a que trabaje por la aeronáutica civil de nuestro país y que sepa que desde la Asamblea Nacional estamos para mejorar en cualquier tema legislativo que abarque. Gracias. Muchas gracias, honorable diputada Yanin Prado. Señor secretario, sírvase a proceder a leer el informe que rinde la Comisión de Credenciales para recomendar al licenciado Rafael Ernesto Bárcena Chiari como director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil para que sea el mismo ratificado ante el Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales resuelve recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación del nombramiento del magíster Rafael Ernesto Bárcena Chiari para ocupar el cargo de director general de la Autoridad de Aeronáutica Civil designada por el excelentísimo señor presidente de la República, José Raúl Mulino Quintero, mediante decreto ejecutivo número 68 del 5 de julio del 2024, señora presidenta. Muchas gracias. Queda recomendado para su ratificación ante el Pleno. Vamos a dar un receso aquí en la sala para la respectiva fotografía y proceder con la entrevista para la recomendación del licenciado Ovil Oriel Moreno Marín, de administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Gracias.